Hola, estamos acá en Radio Montessori 99.8. Hoy tenemos a alguien muy especial, Salvador Duque. Él es un niño de taller 2 del Colegio Casa Montessori y tenemos un tema muy especial para todos el día de hoy. Vamos a indagar un poco sobre las eras de la Tierra. A Salvador le encanta la historia, se ha especializado mucho en Roma, Grecia, pero este es un tema también que le ha causado gran interés. ¿Cómo estás, Salvador? Bien, gracias. Me alegro, Salvador, muy contento de tenerte acá. Hola, yo soy Ana Clemencia y estoy muy interesada en que Salvador me ayude a ampliar los conocimientos de lo que he investigado sobre las eras de la Tierra. Hola Salvador, ¿cómo estás? Sé que me vas a ayudar muchísimo a entender este tema. He conocido que la historia de la Tierra ha sufrido muchos cambios y que para conocer su historia se ha dividido en cuatro eras: la precámbrica, la era paleozoica, la era mesozoica y la era cenozoica. Vamos a empezar con la era precámbrica, ¿sí? Tengo entendido que se desarrolló hace más o menos 4.700 millones de años. ¿Cómo era en ese momento la Tierra o lo que existía? Pues bueno, la Tierra era una bola incandescente de lava, no había ninguna parte líquida, aún no existía el oxígeno, ni tampoco la capa de ozono. La Tierra se parecía más al Sol que a la Tierra que tenemos actualmente, y pues así era como se veía la Tierra hace más o menos 4.700 millones de años. Pero luego la Tierra sufrió un gran cambio porque empezó a enfriarse. ¿Y qué pasó? Pues, ¿y por qué se enfrió? Sí, empezó a enfriarse, pero antes de enfriarse pasó algo muy importante, que es la colisión con Teia, ya que, ya que nuestro planeta colisionó con Teia, un planeta vecino que se encontraba entre Marte y la Tierra en ese entonces. Y Teia, al chocar con la Tierra, la Tierra se llenó de un anillo. Entonces, pues ese anillo se fue juntando y así fue como nació nuestra luna. Qué bien. Pero bueno, tengo entendido que lo del enfriamiento, con eso, ¿qué pasó en la Tierra? Como que hubo un enfriamiento y la placa, y se formó una placa o una masa continental que le llamaron la Pangea. Pues primero empecemos cómo se enfrió. Pues se enfrió ya que una lluvia de meteoritos que era de los escombros del sistema solar, ya que antes el sistema solar tenía más planetas, traía agua. Entonces, como eran millones y millones de meteoritos durante millones y millones de años, empezaron a crear mares y océanos. Pero esa gran masa continental llamada Pangea aparecería en el Triásico, mucho tiempo después. Esa primera gran masa continental fue Rodinia, pero antes de Rodinia había muchas islas volcánicas que se fueron uniendo y así pues llegaron y todas formaron Rodinia. Ay, qué bien. O sea que la Pangea, ¿en qué época hablamos de la Pangea? ¿Qué época de la historia de la Tierra? La Pangea es de la era mesozoica, pues cuando en el Triásico, que fueron los primeros dinosaurios. Bueno, entonces ahí tenía una gran duda porque pues eso fue lo que yo estudié. Bueno, Salvador, tengo entendido, pues por lo que he leído de esta era, que habían pasado más de 1.000 millones de años para que se pudiera evidenciar alguna aparición de signos de vida. ¿Eso cómo se generó o qué pasó ahí? Nadie sabe ni cuándo, ni por qué, ni dónde se generó la vida. Y además, al no aparecer fósiles, pues no se sabe en dónde vivía. Pero se sabe que al inicio solo habían unos seres unicelulares que normalmente eran bacterias. ¿Bacterias qué representaban o tenían alguna particularidad especial? Pues fueron los primeros organismos que tenían vida. Y resulta que pasa algo muy interesante, que es que se empezaron a unir
y formando así los estromatolitos. Los estromatolitos eran unas conglomeraciones de varias bacterias que decidieron unirse y ellos hacían fotosíntesis. Entonces, cogían el dióxido de carbono, lo convertían en oxígeno y al convertirse en oxígeno, pues al llegar con él, al estar en contacto con la radiación solar, se convertía en ozono. Así empezó a crearse la capa de ozono, comenzó a llegar el oxígeno, entonces pues la vida pues ya se encontraba en marcha. Claro, porque entonces la atmósfera sufrió un cambio muy grande, ¿no? Claro, porque evita que llegue la radiación solar y también pues eso es algo muy importante. Y entonces así aparecieron pues en esta era los pluricelulares, ¿no? Como Sí. las algas, los hongos. Primero todo fue en el agua. Claro. Pero bueno, entendemos que ya la vida estaba en marcha, ¿no? Y podemos pasar entonces a la siguiente era que es la paleozoica. Esa fue hace 295 millones de años más o menos. Sí, y otra cosa muy importante es que la anterior era representa el 80% de la formación de la Tierra. Más bien es el 80% de la historia de la Tierra. Largo, ¿no? Es largo el tiempo. Bueno, entonces pasemos a la era paleozoica para que tú nos extiendas un poquito de tus conocimientos. Lo que tú dices, se encontraba la vida en el agua, pero entonces empezó como a cambiar, porque ya empiezan a hablar de peces. Claro, empieza a cambiar. Primero, un animal muy famoso de acaso, son los trilobites, pero también habían muchas más formas de vida. Claro. Y hubo como mucho movimiento en los océanos y los animales marinos empezaron a protegerse en la tierra. No tanto por eso, es que querían aventurarse. Tampoco no se sabe por qué salieron, pero yo sí sé cuál fue el primer animal en salir por primera vez del agua. Pues salía, pero tenía que devolverse después de un tiempo. Ese animal era el Tiktaalik y salió del agua por primera vez alrededor de hace 383 millones de años. Y pues como les decía, no demoraban mucho tiempo fuera del agua, pero ya de peces y de animales acuáticos empezaron a convertirse en animales anfibios que tenían que que tenían que vivir cerca del agua para mantenerse húmedos y también ponían normalmente sus huevos en el agua, pero también podían vivir en la tierra. Bueno, esa vida de los animales está interesantísima. Y también en esta era, tengo entendido que el continente también cambió, porque hubo una fractura, entonces ya no era una sola placa, sino que quedaron dos placas. Sí, Continente. precisamente, ahora eran dos continentes. Y aparecieron plantas. Sí, por primera vez fuera de la tierra aparecieron plantas como algunos musgos y helechos. Y tengo entendido que esos helechos se fueron regando y se fueron diversificando y formaron zonas muy boscosas en los continentes. Claro, sí. Y es que se fueron esparciendo, esto aún no es, pero es que se fueron expandiendo tanto que hay un periodo de esta era que se llama carbonífero, porque resulta que nuestro carbón viene de esa época. ¿Por qué? Pues porque había tanta vegetación y tan pocos animales que la comieran que entonces todo empezó a morir, a enterrarse y convertirse en carbón. Interesantísimo. Bueno, ya vamos llegando como al final de esta era porque se presentaron temporadas glaciares, temporadas desérticas, mares que desaparecieron y se formaron más tierra firme y por eso creo que muchos animales marinos se extinguieron, animales también invertebrados. Ya terminando la era, ¿qué puedes agregar?
Yo sé que pues la mayoría de los animales salieron del agua, pero fue mucho tiempo después que les dio por devolverse. Pero la ballena salió del agua y volvió después al agua, o si no, hoy no tendríamos ballenas, porque la ballena en un momento estuvo fuera del agua. Ah, bueno, entonces pues cerremos ahí pues como la idea de esta era y pasemos a la otra, la era mesozoica, de Claro. hace 183 millones de años, pues ya nos estamos acercando un poco. Em, ¿Qué pasó en esa época? Pues ya los reptiles evolucionaron. ¿Y qué pasó? Sí, Porque ya pues eran, sí, por primera vez aparecieron los reptiles y ellos no necesitaban poner sus huevos en el agua, entonces se pudieron alejar mucho de los mares y de los ríos, lo cual fue muy influyente, pues esta era es muy conocida por los dinosaurios. Pero la vida de estos grandes reptiles se divide en Triásico, Jurásico y Cretácico. bueno, Salvador, entonces pues ya hablamos de estos majestuosos animales, los dinosaurios, que ya pues conquistaron la tierra prácticamente, vivían algunos en el agua, otros volaron, como el grupo de los pterosaurios, que ya eran con capacidad de volar. También tengo entendido que aparecieron los mamíferos. Pero aún eran muy chiquitos, normalmente eran algunos pequeños ratoncitos que vivían en madrigueras. Eran una de sus mayores características es que no ponen huevos y normalmente tienen pelo. Bueno, muy bien. Em, También en esta era pues ya se formaron más clases, especies de plantas, se formaron bosques y algo muy lindo, porque esas plantas también empezaron a dar flores y frutos. Sí, durante esta época fue cuando aparecieron pues las primeras plantas con frutos, ya que las primeras plantas se reproducían mediante el viento o mediante el agua. Entonces lo que hacían era tener hojas muy aerodinámicas para que las llevara el viento, hojas que cayeran como los dientes de león o hasta que flotaran para que pudieran, porque como aún no había nada que las polinizase. Claro. Bueno, llegamos al final de esta bonita era, pero donde tenemos que hablar de la extinción de los dinosaurios. ¿Tú qué nos puedes contar sobre eso? Pues bueno, fue una extinción de hace 65 millones de años en el Cretácico tardío, donde se extinguieron la mayoría de los dinosaurios, más bien todos los dinosaurios, pero pues sobrevivieron la mayoría, más bien todos los mamíferos, ya que vivían en madrigueras y al ser más chiquitos pudieron resistir mejor al no necesitar tanta comida. ¿Y qué teoría hay de la extinción de los dinosaurios? Un meteorito que haya caído en la península del Yucatán. Eso siempre he escuchado. Tienes toda la razón. Bueno, esta era también nos trae mucho conocimiento. Y seguimos a la cuarta, la era cenozoica, lo que tú dices, hace 65 millones de años. Tengo entendido que en esta era ya se formaron los continentes como los conocemos ahora. Sí, pero aún estaban muy diferentes. Pues a inicios de esta época, pues América del Sur y del Norte estaban separados. Fue un tiempo después en donde se unieron ya Panamá y Colombia y la Antártida se separó de Australia y de Argentina. Claro, hubo muchos más cambios. Bueno, entonces, Y también India se conectó con Asia y ese choque de las dos placas generó la cordillera del Himalaya y también durante esta época se crearon la de los Alpes y la de los Andes. interesantísimo. Bueno, y entonces esta topografía
Por eso es que predominaron tanta variedad de mamíferos y de aves, ¿no? Sí, a inicios pues de esta era, los mamíferos aún no pudieron pues ser muchos, ya que pues por primera vez las aves era la especie predominante. Como las aves eran la especie predominante, crecieron mucho, como el ave gastornis, y empezaron a comerse a todos los mamíferos. Después en el siguiente, un tiempo después, ya el número de aves disminuyó y pues los mamíferos pudieron crecer. Claro, y aparecieron entonces en ese momento los mamíferos con placenta, que eso es como Sí, algo. sí, en este periodo aparecieron así los mamíferos. Bueno, pero quiero que me amplíes y me des esta noticia también, los primates. Los primates, sí, pues los primates vienen pues de relativamente de ratones. Y los primates vivían, fueron los que empezaron a vivir en los árboles. Sí, antes de primates pues eran más que todo como monos, ya que pues ya que a los ratones les empezó a salir cola y empezaron a trepar los árboles, lo que los convirtió en monos, después en simios y finalmente en humanos. Muy bien. Bueno, aquí en esta era también vemos que el clima sufrió muchos cambios. Sí, hubieron cuatro grandes glaciaciones. Probablemente la más famosa fue la de Groom o de Wisconsin, la última gran glaciación. Pues esa es la más, pues esa es la más, una de las más conocidas. Pero en las glaciaciones se extinguieron muchos animales, como por ejemplo, pues los tigres dientes de sable. ¿Y los mamuts? No, los mamuts se extinguieron. Esto es muy interesante porque los mamuts se extinguieron cuando las pirámides de Egipto estaban terminándose de construir. Ellos duraron mucho. Por eso es que aún se han encontrado mamuts con su piel. Un dato muy interesante porque yo tenía pues otra idea. Bueno, entendemos pues que los animales y las plantas que lograron sobrevivir a estas glaciaciones, pues ya pudieron dominar el planeta, ¿cierto? Se adaptaron a situaciones muy extremas y, ¿qué nos puedes contar como ya al final de esta era, la evolución que hubo? Porque ahí vamos a llegar a la evolución del humano, a llegar Sí, al ser humano, a sí, la la especie humana. evolución homínida. Pues comencemos por el detonante, que fue la división del Gran Valle del Rift, ya que pues al hacer esa división, pues África empezó a ser más predominante la sabana con pocos árboles, por lo que para encontrar las presas los simios tuvieron que empezar a bajar. Entonces así fue como empezaron a convertirse en Australopithecus. Pues entonces, pues de Australopithecus pasaron a ser Homo erectus, también Homo habilis, Homo neanderthalensis, también Homo sapiens, hombre de Cromañón, y finalmente Homo sapiens sapiens. ¿Y tú me puedes dar alguna característica de cada una de esas homos? El Australopithecus afariensis, pues vivía más que todo en África, pero se han encontrado algunos en Israel. No se extinguieron mucho por el mundo, pero pues fue uno de los primeros homínidos, fue el primer homínido. ¿Qué otra de esos homos nos puedes describir? El Homo erectus fue el primero en pararse pues en dos patas definitivamente, ya que pues el Homo ya que el Homo habilis pues fue el primero pues en pararse de dos piernas de una manera pues erguida, ya que pues
el Homo anterior, el Australopithecus, pues no se paraba del todo, pues, de erguido, pero pues ya el Homo erectus, pues a eso se debe su nombre. Y pues el Homo habilis fue el primero en descubrir el fuego, lo que lo convierte pues en uno muy importante, pero aún no lo sabía prender. Si, por ejemplo, caía un rayo, pues recogían ese fuego, lo mantenían, lo cuidaban, pero aún no lo sabían hacer. Un incendio, cogían un poco de ese fuego y se lo llevaban para su cueva. Era así, no sabían aún hacer fogatas. Entonces, ¿cuáles fueron los que pudieron hacer por sí mismos el fuego? Fueron los Homo neanderthalensis, la siguiente raza de Homo, que ellos eran un poco más bajitos que nosotros y también más acuerpados, y su extinción se debe a una erupción de un volcán en Italia, lo que provocó su extinción en la mayoría de Europa, ya que ellos no se extendieron en todo el mundo. Interesantísimo. Bueno, ¿tú crees que ahí podemos ya terminar? Y porque lo que tú nos has dicho ha sido valiosísimo y has ampliado muchísimo, muchísimo la idea que tenemos de las eras de la Tierra. ¿O tú quieres agregarnos algo más? Me parece que antes deberíamos de hablar pues terminar de hablar del Homo sapiens sapiens, ya que pues él se extendió a todo el mundo y pues pudo llegar, ya que pues debido a las glaciaciones, a la última glaciación, la de Wisconsin, pues pues Alaska estaba conectado con Rusia, entonces pudieron pasar por ahí, así como a todas las islas que son pues Australia, todo lo que es Oceanía y Japón, entonces se pudieron extender a todo el mundo. ¿Y en Colombia? ¿Qué nos puedes decir de esta zona? ¿Qué sabes de ahí? De esa época que pasaba por acá, por América, Pues en por América, Sudamérica. pues habían aquí pues aquí normalmente lo que cazaban los Homo sapiens eran gliptodontes. Eran un tipo de armadillos muy, 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 muy grandes, demasiado grandes, que los cazaban principalmente todas estas personas todos estos Homo sapiens de Sudamérica. Pues Salvador, ha sido muy, muy interesante tenerte acá. Un privilegio para nuestra radio Montessori. Esperamos tenerte muy pronto y muchas gracias. ¿Quieres comentarle algo a tus compañeros? Pues bueno, muchas gracias. Chao.